¿Qué ocurrió realmente con Adán y Eva después de ser expulsados del jardín del Edén? La mayoría de las personas conocen el comienzo de su historia. Saben cómo fueron creados. Saben acerca del fruto prohibido. Saben sobre la serpiente, el pecado y la expulsión del paraíso. Pero existe una pregunta que ha inquietado a creyentes, estudiosos y buscadores de la verdad durante miles de años. ¿Cómo murieron los primeros seres humanos de la tierra? La Biblia relata cómo comenzó la vida de Adán y Eva, pero ofrece muy pocos detalles sobre sus últimos días. Sin embargo, antiguas tradiciones judías y escritos antiguos han intentado llenar ese silencio con relatos sorprendentes y profundamente conmovedores. Imagínate por un momento a Adán. El hombre que caminó con Dios. El hombre que contempló el mundo cuando aún era perfecto. El hombre que escuchó la voz del Creador resonando entre los árboles del Edén. Ahora imagínalo viejo. Muy viejo. Con el peso de más de 900 años sobre sus hombros. Observando un mundo completamente diferente al que conoció. Un mundo lleno de dolor. Lleno de enfermedades. Lleno de muerte. Precisamente aquello que Dios había advertido que sucedería si desobedecían. Cada tumba que veía era un recordatorio de su error. Cada lágrima derramada por sus hijos era una consecuencia de aquella decisión tomada junto al árbol prohibido. Pero hubo un dolor que atravesó su corazón más profundamente que cualquier otro. La muerte de Abel. Su propio hijo. Asesinado por Caín. La primera muerte humana de la historia. Y mientras observaba el cuerpo sin vida de Abel, Adán comprendió algo aterrador. La sentencia pronunciada por Dios en el Edén se estaba cumpliendo. La muerte había entrado al mundo. Y ya nadie podría escapar de ella. Ni siquiera él. Con el paso de los siglos, Adán comenzó a sentir como sus fuerzas desaparecían. Su cuerpo se debilitaba. Su vista disminuía. Sus pasos eran más lentos. La muerte se acercaba. Y por primera vez desde la creación, el hombre formado del polvo comprendía que pronto regresaría al polvo. Pero según antiguos relatos, cuando Adán sintió que el final estaba cerca, ocurrió algo extraordinario. Algo que pocos conocen. Algo que podría cambiar la manera en que vemos el comienzo de la humanidad. Se dice que reunió a sus hijos alrededor de su lecho. Se dice que les habló del jardín del Edén. Les recordó la gloria perdida. La luz que una vez cubría su cuerpo. La presencia de Dios caminando junto a ellos. Y mientras hablaba, una pregunta atormentaba su corazón. ¿Existía esperanza para la humanidad? ¿Había alguna posibilidad de que el pecado fuera derrotado? ¿Podría algún día abrirse nuevamente la puerta del paraíso? Lo que ocurrió después se convirtió en una de las historias más profundas y conmovedoras jamás contadas. Porque la muerte de Adán no fue simplemente la muerte de un hombre. Fue el final de una era. El cierre de un capítulo que había comenzado en la creación misma. Y en medio de sus últimos suspiros, según antiguas tradiciones, una promesa divina volvió a resonar. Una promesa que apuntaba hacia un Salvador futuro. Un Redentor, uno que vencería al pecado. Uno que derrotaría a la muerte, uno que abriría nuevamente las puertas cerradas del Edén. Pero antes de descubrir cómo fueron los últimos momentos de Adán y Eva, debemos regresar al principio. Debemos volver al día en que abandonaron el paraíso. Porque fue allí donde comenzó el largo camino que terminaría en sus últimos días sobre la tierra. Y lo que sucedió durante esos siglos contiene lecciones que aún hoy tienen el poder de transformar vidas. Quédate hasta el final, porque la parte más impactante de esta historia ocurre en los últimos momentos de Adán, cuando el primer hombre de la humanidad contempla el misterio de la muerte cara a cara. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, no solo abandonaron un jardín. Abandonaron la perfección. Por primera vez sintieron frío, por primera vez experimentaron cansancio, por primera vez vieron el sufrimiento acercarse a sus vidas. Detrás de ellos quedaron los árboles gloriosos. El río cristalino, la paz absoluta. Y, sobre todo, la presencia visible de Dios. Frente a ellos se extendía un mundo desconocido. Un mundo herido por el pecado.
La tierra produciría espinos, el trabajo sería difícil, el dolor acompañaría la existencia humana. Y la muerte, que jamás había existido, comenzaría lentamente a reclamar cada vida. Durante años, Adán y Eva recordaban el Edén. Cada amanecer les recordaba lo que habían perdido. Cada atardecer despertaba la nostalgia de una comunión que ya no tenían. Sin embargo, Dios no los abandonó, la promesa de redención seguía viva. Con el paso de los años nacieron hijos e hijas. La familia creció. Parecía que la esperanza comenzaba a florecer. Pero entonces ocurrió la tragedia, Caín asesinó a Abel. La primera sangre inocente fue derramada sobre la tierra, Eva lloró desconsoladamente. Adán quedó devastado. La muerte, que había sido solo una advertencia, ahora tenía rostro. Ahora tenía nombre. Era Abel. Cada vez que recordaban aquel día comprendían que el pecado era mucho más terrible de lo que imaginaron. No solo había roto la relación con Dios. Había destruido la armonía entre los seres humanos. Y aquella herida acompañaría a Adán durante el resto de su vida. Los años se transformaron en décadas. Las décadas en siglos. Adán vivió 930 años. Durante ese tiempo observó generaciones completas nacer y morir. Vio crecer a sus descendientes. Vio ciudades surgir. Vio la corrupción expandirse. Muchos relatos antiguos afirman que Adán dedicó gran parte de su vida a enseñar a sus hijos acerca de Dios. Les hablaba del Edén. Les hablaba de la obediencia. Les hablaba de la santidad. Y una y otra vez les advertía sobre las consecuencias del pecado. Su propia vida era la evidencia. Cada arruga en su rostro era un recordatorio de la caída. Cada dolor en su cuerpo era una señal de que la muerte avanzaba. Cuando llegó a una edad avanzada, Adán comprendió que el final estaba cerca. Según antiguos escritos conocidos como La vida de Adán y Eva, reunió a sus hijos y les contó nuevamente la historia del Edén. Les habló de la gloria de Dios, de la belleza perdida y de la misericordia divina. Entonces pronunció palabras que llenaron de lágrimas a quienes lo rodeaban. Dijo que no culpaba a Dios. Dijo que toda la tragedia había sido consecuencia de la desobediencia humana. Pero también afirmó que la esperanza seguía viva. Porque Dios había prometido un libertador. Alguien que derrotaría definitivamente al mal. Finalmente llegó el día. El día que ninguna generación había visto antes. El día en que moriría el primer hombre creado por Dios. El anciano Adán estaba rodeado por su familia. Sus respiraciones eran cada vez más lentas. Más débiles. Más cortas. El silencio llenaba el ambiente. Entonces, según las antiguas tradiciones, elevó una última oración. Pidió misericordia para sus descendientes. Pidió que Dios cumpliera su promesa. Pidió que la humanidad fuera restaurada. Y después de pronunciar sus últimas palabras, cerró los ojos. El hombre formado del polvo regresó al polvo. La sentencia del Edén se había cumplido. Pero la historia no termina ahí. Eva sobrevivió por un corto tiempo. Y la muerte de Adán destrozó su corazón. Habían compartido siglos juntos. Habían atravesado alegrías y tragedias. Habían visto nacer el mundo. Ahora ella debía despedirse de su compañero. Las tradiciones antiguas cuentan que Eva lloró profundamente. No solo por la pérdida de Adán, sino porque comprendía que pronto ella también partiría. Los días posteriores estuvieron llenos de reflexión. Eva recordó el Edén. Recordó la voz de la serpiente. Recordó el fruto prohibido. Recordó la bondad de Dios. Y comprendió algo extraordinario. Aunque habían pecado, Dios jamás dejó de amarlos. Incluso en medio del juicio, les había mostrado misericordia. Esa certeza llenó de paz sus últimos momentos. Poco tiempo después llegó su hora. Rodeada por sus hijos, Eva entregó sus últimas palabras. Les pidió que permanecieran fieles a Dios. Les pidió que nunca olvidaran al Creador.
Y les recordó que algún día llegaría el Salvador prometido. Entonces cerró sus ojos. Y la primera mujer de la historia partió de este mundo. La muerte de Adán y Eva no fue simplemente el final de dos vidas. Fue la prueba de que la palabra de Dios siempre se cumple. Pero también fue la demostración de que su misericordia es más grande que el pecado. Porque aunque el Edén fue cerrado, Dios dejó abierta una promesa. Una promesa que siglos después encontraría cumplimiento en la venida de Jesucristo. La historia de Adán y Eva nos recuerda que todos somos humanos, todos cometemos errores y todos necesitamos la gracia de Dios. Y así como ellos esperaron la redención, hoy nosotros también podemos encontrar esperanza. Porque la muerte no tuvo la última palabra. La promesa de Dios sí la tuvo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Dios es Palabra. El Mensajero. Activa la campana de notificaciones y comparte este mensaje para que más personas descubran las profundas lecciones escondidas en las primeras páginas de la Biblia. Que Dios bendiga tu vida y fortalezca tu fe cada día. Ahora continuemos con esta historia impactante. Después de que Eva cerró sus ojos y partió de este mundo, un silencio profundo cayó sobre la tierra. Por primera vez, la humanidad quedó sin los dos testigos vivos del jardín del Edén. Ya no estaba Adán, el hombre que caminó con Dios. Ya no estaba Eva, la mujer que escuchó la promesa de redención después de la caída. Pero la historia no terminó con sus muertes. Al contrario, fue allí donde comenzó el misterio más grande de todos. Los hijos de Adán y Eva enterraron a sus padres con profundo dolor. Según antiguas tradiciones, fueron sepultados cerca del lugar donde una vez había estado la entrada del Edén, como si sus corazones jamás hubieran abandonado aquel paraíso perdido. Mientras la tierra cubría sus cuerpos, Set, el hijo que Dios les había dado después de la muerte de Abel, levantó la mirada al cielo y recordó las últimas palabras de su madre. No olviden al Creador, y esperen al Salvador prometido. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de las generaciones futuras. Set comenzó a enseñar a sus hijos todo lo que había escuchado de Adán, la creación del mundo, la gloria del Edén, la caída del hombre y la promesa de un Redentor que algún día vencería a la serpiente. Y así, mientras el mundo se llenaba de violencia y corrupción, una pequeña línea de descendientes conservó la esperanza. Con el paso de los años, los descendientes de Adán comenzaron a notar algo aterrador: nadie podía escapar de la muerte. Los hombres más fuertes envejecían, las mujeres más sabias partían, y los niños crecían sabiendo que un día también morirían. La humanidad comprendió que la muerte no era un accidente, sino una herida abierta desde el Edén. Y muchos se preguntaban: si Adán y Eva, los primeros creados por Dios, murieron, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Pero Set respondía con firmeza: la esperanza está en la promesa de Dios. Antes de morir, Adán había contado algo más a sus hijos, un detalle que pocos conocían. Dijo que, después de la caída, Dios les habló no solo de juicio, sino también de victoria. Les anunció que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Adán confesó que pasó siglos meditando en esa promesa. ¿Quién sería ese descendiente, cuando vendría, cómo derrotaría al mal? En sus últimos días, Adán comprendió que él no vería el cumplimiento de esa promesa. Pero murió creyendo que Dios jamás mentiría. Esa fe se convirtió en el tesoro más valioso que dejó a sus descendientes. Las antiguas tradiciones cuentan que, poco antes de morir, Eva tuvo una visión. Vio un árbol distinto al árbol del conocimiento. Un árbol levantado sobre una colina. Y sobre ese árbol, vio a un hombre justo sufriendo por los pecados del mundo. No entendió completamente lo que veía, pero comprendió que la salvación vendría a través de un sacrificio. Con lágrimas en los ojos, dijo a sus hijos: Dios no nos abandonará, de nuestra descendencia vendrá aquel que abrirá nuevamente el camino a la vida. Aquellas palabras parecían misteriosas en ese momento, pero siglos después, muchos verían en ellas una sombra de la cruz de Cristo. Tras la muerte de los primeros padres, la humanidad siguió creciendo. Las ciudades se multiplicaron, las artes y los oficios avanzaron, pero también creció la maldad. Los hombres comenzaron a olvidar a Dios, y la violencia llenó la tierra.
Y el recuerdo del Edén se convirtió para muchos en una simple historia antigua. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, la descendencia de Set seguía invocando el nombre del Señor. Ellos conservaban las enseñanzas de Adán y Eva como un fuego sagrado que no debía apagarse. Cada generación transmitía la misma historia. Dios creó al hombre perfecto, el pecado trajo muerte y separación. Dios prometió un redentor, ese mensaje viajaba de padres a hijos, de abuelos a nietos, como una luz en medio de la oscuridad del mundo. Y aunque pasaron siglos, la promesa no murió con Adán ni con Eva. Siguió viva, esperando el momento señalado por Dios. La muerte de Adán y Eva nos deja una verdad poderosa. El pecado tiene consecuencias reales, pero la misericordia de Dios es aún más grande. Adán murió, pero murió con esperanza. Eva murió, pero murió aferrada a una promesa, ellos no volvieron al Edén en vida. Pero creyeron que Dios abriría un camino para la humanidad. Y esa es la razón por la que su historia sigue conmoviendo al mundo hasta hoy. Porque en el fondo, todos llevamos dentro la nostalgia de un paraíso perdido, y el deseo de volver a casa. Aunque Adán y Eva habían partido de este mundo, sus palabras continuaban resonando en los corazones de sus descendientes. Las noches alrededor del fuego se habían convertido en momentos sagrados. Los ancianos relataban una y otra vez la historia del jardín del Edén. Hablaban de árboles que jamás se marchitaban, de ríos cristalinos y de la presencia de Dios caminando entre los hombres. Los niños escuchaban fascinados. Los jóvenes imaginaban aquel paraíso perdido. Y los ancianos suspiraban al pensar en la gloria que una vez existió sobre la tierra. Pero había una parte de la historia que sobresalía por encima de todas las demás. No era la creación. No era la caída. Ni siquiera la expulsión del Edén. Era la promesa. La promesa de que algún día llegaría un libertador. Un descendiente que derrotaría a la serpiente antigua. Un redentor que restauraría lo que el pecado había destruido. Mientras el mundo cambiaba y las generaciones se multiplicaban, aquella esperanza seguía viva. Era como una pequeña llama en medio de una inmensa oscuridad. Y aunque muchos comenzaron a olvidarla, otros decidieron protegerla con toda su alma. Pasaron los años. Luego las décadas. Después los siglos. Los hijos directos de Adán comenzaron a desaparecer uno tras otro. Aquellos hombres y mujeres que habían escuchado de labios del propio Adán la historia del Edén estaban envejeciendo. Cada muerte significaba la pérdida de un testigo. Cada funeral hacía más distante el recuerdo del paraíso. Set, el hijo fiel, comprendió que algo importante estaba ocurriendo. La generación que conocía directamente a Adán estaba desapareciendo. Pronto quedarían únicamente relatos transmitidos de boca en boca. Por eso reunió a sus hijos y nietos. Les pidió que nunca permitieran que la historia fuera olvidada. No olviden quiénes somos, no olviden de dónde venimos, no olviden la promesa de Dios. Aquellas palabras quedaron grabadas profundamente en sus corazones. Porque comprendieron que no estaban preservando simplemente una historia. Estaban preservando la esperanza de toda la humanidad. Sin embargo, mientras la descendencia de Set intentaba mantenerse fiel a Dios, el resto del mundo tomaba otro camino. La riqueza comenzó a ocupar el lugar de la fe. El orgullo reemplazó la humildad. Los hombres comenzaron a admirar su propia fuerza más que al Creador que les había dado la vida. Las ciudades crecían. Los pueblos se expandían. La humanidad parecía prosperar. Pero espiritualmente estaba muriendo. Muchos ya no querían escuchar acerca del Edén. Se burlaban de quienes hablaban de la promesa. Decían que Dios estaba demasiado lejos. Que el juicio nunca llegaría. Que podían vivir como quisieran. Y poco a poco la maldad comenzó a extenderse sobre la tierra como una sombra gigantesca. Una sombra que crecía cada año. Cada generación. Cada siglo. Los hombres y mujeres que aún servían a Dios observaban con tristeza lo que estaba ocurriendo. Recordaban las advertencias de Adán. Recordaban las lágrimas de Eva. Recordaban la muerte de Abel.
Y comprendían que el pecado seguía produciendo destrucción. Había violencia. Había engaño. Había odio. Los corazones se endurecían. Y muchos comenzaron a preguntarse, ¿cuánto tiempo más esperaremos? ¿Cuándo llegará el descendiente prometido? ¿Cuándo vencerá Dios definitivamente al mal? Eran preguntas que parecían no tener respuesta. Porque el tiempo seguía avanzando. Y la promesa aún no se cumplía. Sin embargo, los fieles continuaban esperando. Porque habían aprendido algo de Adán. La fe verdadera no depende de lo que los ojos pueden ver. La fe permanece incluso cuando todo parece perdido. Entre aquellas generaciones surgió un hombre especial. Su nombre era Enoc. Desde niño había escuchado las historias de sus antepasados. Había oído hablar del Edén. Había oído hablar de Adán. Había oído hablar de la promesa. Pero a diferencia de muchos otros, Enoc decidió buscar a Dios con todo su corazón. Mientras el mundo corría detrás de la corrupción, él buscó la santidad. Mientras otros perseguían riquezas, él buscó la presencia divina. Y algo extraordinario comenzó a ocurrir. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Aquellas palabras son profundas. Porque hacía recordar algo que parecía perdido para siempre. Adán había caminado con Dios en el Edén. Y ahora, siglos después, un hombre volvía a experimentar una comunión especial con el Creador. Era como si una pequeña parte del paraíso estuviera regresando. Era como si Dios estuviera demostrando que todavía no había abandonado a la humanidad. Enoc comenzó a advertir a las personas. Les habló acerca del juicio. Les habló acerca de la necesidad del arrepentimiento. Les habló acerca de Dios. Pero la mayoría no quiso escucharlo. Se reían. Lo rechazaban. Lo consideraban exagerado. Sin embargo, Enoc continuó proclamando la verdad. Porque entendía algo que muchos ignoraban. La paciencia de Dios era grande. Pero no sería eterna. La humanidad estaba acercándose a un momento decisivo. Un momento que cambiaría la historia para siempre. Y aunque pocos lo sabían, el mundo estaba avanzando rápidamente hacia uno de los acontecimientos más impactantes de todos los tiempos. Lo más impresionante es que, aun siglos después de su muerte, la voz de Adán parecía seguir hablando. Cada advertencia sobre el pecado estaba cumpliéndose. Cada consecuencia de la caída era visible. Cada palabra acerca de la necesidad de Dios era más evidente que nunca. Y aun así, la humanidad seguía resistiéndose. Pero Dios continuaba obrando. Silenciosamente. Pacientemente. Preparando los acontecimientos que llevarían al cumplimiento de su plan. Porque la muerte de Adán no había detenido la historia. La había puesto en marcha. Todo estaba avanzando hacia un propósito mucho mayor. Un propósito que había sido anunciado desde el mismo día de la caída. Mientras la corrupción aumentaba y el mundo se alejaba cada vez más de Dios, una pregunta comenzaba a surgir entre los hombres fieles. ¿Podría la humanidad llegar a ser tan malvada que provocara un juicio divino sobre toda la tierra? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. Porque en la siguiente etapa de esta historia aparecerá un hombre elegido por Dios para sobrevivir a una catástrofe que cambiaría el mundo para siempre. Un hombre llamado Noé. Y cuando llegue ese momento, las advertencias de Adán, las lágrimas de Eva y las profecías de Enoc cobrarán un significado que nadie había imaginado. La historia continúa. Y cada paso nos acerca más al cumplimiento de la promesa que nació a las puertas del Edén. Espero que esta historia te haya gustado, que Dios te bendiga grandemente.